Don Juan Antonio Ducre, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Lo que sí le tengo que decir, profesor, que si hay dos personas con las que yo me llevo bien es con el ministro de Economía y Finanzas y con el director de presupuesto de la Nación. Así que si hay Usted pelea es por buen, otro lado, que yo quiero decirles públicamente que yo sí me llevo bien con ellos y no tengo ningún problema con el Ministerio de Economía y Finanzas. buen político, ¿no? Soy un tipo juiciosito. Buenos días y muchas gracias, profesor. No, que soy histórico siempre. Sí, pero digo, lo que uno tiene que entender es que en el Estado o en el gobierno, realmente siempre uno dice, la administración de necesidades infinitas con recursos finitos. Y realmente dentro del gobierno existe una competencia en el presupuesto de inversión, porque cada cartera tiene una proyección, tiene una planificación y quiere cumplir con esas expectativas. Lamentablemente, uno se arropa hasta donde la mantada y la labor de un ministro de Economía y Finanzas es mantener el equilibrio entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado o los presupuestos de inversión, lo cual tiene que estar equilibrado por el déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que el Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que el país genera, uno no puede gastar más, en este caso, según la ley vigente, la responsabilidad fiscal, con un déficit mayor al 2%. Entonces, eso limita y por eso el presupuesto tiene esos topes y cada ministerio obviamente compite por esos recursos. Normalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas es el mayor inversor. Eso es un tema histórico porque es una gestión cara. Pero de ahí vienen los otros inversores de vivienda, de salud y, por qué no decirlo, de agua. Lo que sí es cierto es que depende mucho de la visión de cada gestión de gobierno y sobre todo del plan que se hace al principio de un gobierno, que es el plan de inversiones quinquenales, cómo se van a repartir esos recursos y después año con año de la eficiencia. Lo que sí es cierto es que cada una de nuestras instituciones para poder licitar o iniciar un presupuesto o ¿cómo se dice? Un proyecto nuevo, tú tienes que tener una planificación presupuestaria y tienes que estar alineado con no solamente con la dirección de presupuesto, hay primero una que se llama la dirección de programación de inversiones, la dirección de crédito público en el caso de que tenga financiamiento y ojalá todo tuviera financiamiento porque eso da más orden y estructura, y la dirección de presupuesto que después se ve mes a mes con los traslados que se hacen a través de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Pero entonces, Juan Antonio, antes de entrar a temas del IDAN, por esta explicación o seminario intenso que nos acaba de dar, pero entonces sí se ha estado gastando más de lo que se ingresa. No, no porque al final, o sea, siempre se permite, la ley permite gastar más de lo que se ingresa. Por eso se habla del déficit fiscal. Y el déficit fiscal uno lo repone con el endeudamiento público. Lo que sí es que la ley de responsabilidad social fiscal tiene un tope, que es hasta un 2%. Y eso va después en equilibrio en cada institución. Le pongo un ejemplo. El MOP, por ejemplo, tiene un presupuesto de inversión cercano a los 700 millones de dólares. En el caso de agua y del IDAN, no pasa de los 200 millones de dólares. Si usted me pregunta, el país necesita invertir más en agua porque la brecha es grande. Pero eso es parte de la política pública y cada uno de nosotros tiene que saber sustentar ante el Ejecutivo y después ante la Asamblea las necesidades para equilibrar y balancear. Mire, profesor, Eso quiere decir, a ver, doctor Ducret, entonces eso quiere ah, decir que el ministro del MOP no sabe sustentar su presupuesto. no, el ministro del MOP, y de manera correcta, y yo hago lo mismo, porque siempre vas a tener más necesidades de lo que el presupuesto da. Entonces, normalmente uno tiene que exponer las necesidades. Lo que sí es cierto, profesor, es que este gobierno ha cumplido con la ley de responsabilidad fiscal, que al final es uno de los principales hitos que miran las calificadoras para mantener el grado de inversión. Miran obviamente otros hitos, pero uno tiene que cumplir. Si usted ve, hace una noticia de este mismo mes, hubo un superávit fiscal producto de ingresos extraordinarios.
Entonces, sí se ha estado manteniendo y esa es la principal responsabilidad del ministro del MEF, que tenemos un ministro de lujo que la cumpla de una manera muy acuciosa para poder mantener el grado de inversión que es de beneficio nacional. No entiendo nada, pero bueno, no tengo por No, qué entender. yo sí, profesor, de verdad toma, No, porque yo no me es puedo gastar complicado. más de lo que yo ingreso en mi casa. No, pero por eso es lo que dice el doctor Duque, es verdad. Eso se llama déficit. Y por eso el Sí, pero déficit, entonces hay una ley que, como él acaba de explicar, le permite X porcentaje, ¿no? Sí, sí, hasta un 2% de Dos por déficit ciento, fiscal. exactamente. Profesor, nosotros somos uno de los países en el mundo de menor déficit fiscal. Si usted se va a estar, mírese, le dejo la tarea a Gonzalo, que le gusta la investigación. Compara los déficits fiscales de Estados Unidos, de no, cualquier pero país no de hay Europa. comparación. De hecho, tú sabes que son voladísimos. O sea, hay países como Grecia. ¿Se acuerda la vez que Grecia prácticamente Sí, quebró? quebró. Fue Quebró. por un mal manejo del déficit fiscal. En base a eso, en el gobierno de Martín Torrijos, el ministro Alexander propuso y está vigente la ley de responsabilidad fiscal, que es la que maneja los topes, no solo del gobierno, inclusive de las instituciones para que puedan funcionar. Tengo que hacerle una diferencia, profesor. El IDAN es una entidad autónoma que además factura. Entonces, no sé, digamos que no confundamos lo que es el presupuesto de funcionamiento del Estado. En el caso del IDAN, nosotros cobramos el agua y tenemos ingresos propios del presupuesto de inversión del gobierno. La mayoría de Claro, los ministerios son solamente ejecutores y pero ahí no, hay, de hecho, no tienen ingresos. doctor Ducret, todo lo que usted explique a nivel económico es cierto. Esa explicación que usted da es cierto. No obstante, hay algo que usted omite y tiene que ver con el Producto Interno Bruto y el porcentaje con que el país va a crecer. Uh -huh, Uno hace una tabla del déficit con miras al crecimiento para poder apalancar y poder ir tapando ese déficit. uh -huh. Si Panamá no crece al número o al porcentaje del cual se tiene un déficit, pues ahí la cosa empieza a ponerse color de hormiga. Entonces, Es correcto. la pregunta es, nosotros nos estamos endeudando con gastos corrientes, de alguna u otra manera, generando un déficit, pero estamos seguros de que vamos a crecer como lo teníamos estipulado. Bueno, y Gonzalo, y qué bien que lo pones en esa línea. Si tú ves la ley de responsabilidad fiscal que dice que los primeros meses, o sea, el siguiente gobierno, cuando entra en julio, tiene hasta enero para hacer su plan quinquenal de inversiones. Y el primer supuesto de ese plan de inversiones es determinar el crecimiento del Producto Interno Bruto año con año. Te voy a poner un ejemplo. El gobierno pasado pusieron que iban a crecer 5.4% cada año. La verdad es que eso no se cumplió ni el primer año y la misma ley te manda a reducir los gastos para mantener el déficit. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la ley está hecha de manera sabia para mantener siempre ese equilibrio entre ingresos y gastos, porque tú siempre, respondiendo al profesor, ¿por qué uno gasta más de lo que ingresa, profesor? Porque estamos hablando de inversión. Uno está invirtiendo para el crecimiento. Como bien dice Gonzalo, esa inversión que da el déficit, en teoría lo que debe es proporcionar el crecimiento del Producto Interno Bruto del siguiente año. Mire, macroeconómicamente un impacto que tiene el tema de la mina es precisamente que ahí tenía cerca de 4.000 millones de dólares de facturación que entraba al Producto Interno Bruto. Al perder macroeconómicamente esa facturación, entonces te hace un reto mayor hacia lo que son el Producto Interno Bruto, que es contra lo que se compara la proporción del déficit. Profesor, el déficit está medido contra el Producto Interno Bruto, no contra ingresos y gastos del gobierno. Eso tiene que quedar claro. Y es una medida estándar, o sea, es como un comparativo internacional para ver hasta dónde tú puedes gastar o para poner un límite al gasto para que no te vayas más allá de lo que debes gastar, sino Juan que Antonio, todo lo que el país ingresa, porque al final de lo que ingresa el país, eso se traduce en una cantidad de impuestos. Si el país crece, habrá más impuestos, puedes gastar más. Y entonces eso es como una relación que lleva un tema que se llama la responsabilidad social fiscal.
Juan Antonio, luego de esta explicación económica a la que agradecemos porque siempre es bueno poder hacer docencia, la pregunta, ingresando ya al tema del agua y el IDAN que viene sobre la mesa, va directo al tema de lo que se ha anunciado, ¿no? La llegada del fenómeno del Niño, la falta de lluvias para que los lagos puedan alcanzar su nivel de mayor rendimiento en torno para el Canal de Panamá y en torno para el agua potable del país. Y la interrogante que surge en muchos, y me agrego a la misma, es, ¿nos vamos a quedar sin agua? ¿Vamos a tener que llegar al tope de que se tengan que hacer racionamientos de agua potable ahora en el verano o en los próximos meses debido a la escasez de lluvias? ¿Cuál es el panorama que maneja Lidán? ¿No? Y gracias, le doy muchas gracias por la oportunidad. Ayer te di, Leonardo, decir que no estamos preparados y quiero aprovechar para invitarte el jueves a la planta de Chilibre a las 10 de la mañana que me acompañes eh, para un lanzamiento que vamos a hacer sobre el programa del verano. Anotado. Eh, Tenemos las perforadoras nuevas, tenemos los equipos listos, las adecuaciones de las tomas, las adecuaciones en las potabilizadoras. Y tenemos un plan, Leonardo, que nosotros declaramos una emergencia ambiental en marzo de este año, lo que permite que dentro del presupuesto de la vigencia 2023, que ya estaba planificado sin el fenómeno del niño, poder hacer reajustes presupuestarios para prepararnos para el fenómeno del niño. Y es así como todas las instituciones involucradas, desde el Instituto de Hidrometeorología, que es el que mide, el que da las predicciones, hasta la SEP, que es la que regula el consumo del agua o el mal uso, pero también el IDAN, también el MIDA. Tú has visto las propagandas que hay del MIDA de que para hacer abrevaderos, para hacer microembalses, para inclusive hacer pozos para los productores. Y el IDAN no se queda atrás. Tenemos un plan con perforadoras nuevas que hemos comprado. Todavía hay algunas que están en camino, pero vamos a por lo menos habilitar 200 pozos adicionales para el resto del país, para el Arco Seco y sobre todo para la ciudad de Panamá. Hemos trabajado muy en coordinación con la autoridad del canal, porque son, digamos que separemos el problema en dos. El fenómeno del niño a nivel nacional, que te advierto, lo tuvimos en el 2015, lo tuvimos en el 2019. O sea, es recurrente, no es nuevo. En realidad, el del 2015 probablemente fue peor que este que vamos a vivir. Entonces, lo único diferente es que debemos estar preparados porque si ya sabemos que es un fenómeno del niño, estemos preparados. Con esto no te estoy diciendo que no vaya a haber molestias, que no vaya a haber algún tipo de impacto que nos pueda, porque nadie puede predecir hasta dónde se van a secar los ríos. Lo que sí es que tuvimos como una primera parte en el verano que acaba de pasar. Vimos la planta de Chame, por ejemplo, que quedó un par de meses reducida al 50%. Vimos la planta de Cabra, que depende del río Cabra, que baja de Río Azul, que se secó por lo menos 3 meses. Hubieron comunidades que se afectaron que no eran de nosotros, eran acueductos rurales como La Primavera y Santa Cruz, pero nosotros mandamos la perforadora de nosotros, hicimos pozos para equilibrar el sistema del acueducto rural. O sea, son situaciones que te pongo ejemplo que pasan en muchas partes. En el interior estaremos preparados como lo hicimos en las tablas, por ejemplo, en este verano que pasó, activamos 14 pozos y pasamos inclusive los carnavales sin mayor impacto porque teníamos el agua suficiente. Este año vamos a estar, digamos que mucho más preparados con las perforadoras nuevas, hemos comprado equipos, tenemos bombas para pozos profundos. Y en el área del canal, es otro tema. Como te digo, el área del canal, lo que hay que estar muy claro es que el 2015 estaba iniciando la ampliación. Las esclusas Neo pasaban no más de 5 barcos al día. Hoy llegamos a 10 barcos al día y el consumo del agua del lago por los tránsitos se ha subido mucho y eso hace que el reto de la administración del nivel del lago sea un reto mucho mayor. Lo que el IDAN saca de agua a los lagos es lo mismo que le saca hace 20 años, porque aquí no hay una potabilizadora nueva extrayendo agua sobre el canal. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay una responsabilidad compartida entre el canal, que está tomando sus medidas, como por ejemplo los trasvases cruzados en las esclusas Panamax y otras medidas que está tomando para optimizar el ahorro de agua
la principal medida, que es la que más nos afecta a todos, no al canal, a todos, es la reducción de los tránsitos diarios por el canal, porque afecta económicamente al país, pero el IDAN está viendo adecuaciones sobre sus tomas para lograr trabajar a niveles más bajos, lo cual optimiza también los tránsitos y puede mejorar o mantener la continuidad del servicio a la población. Vimos este año de abril a julio que tuvimos afectaciones en puntos altos de la ciudad porque el nivel del agua Alajuela se llegó a un punto a 204.70 pies sobre el nivel del mar y eso comenzó a afectar la producción de chilibre. Eso fue una lección aprendida, ya tenemos los niveles un poco más, digamos que medidos según el consumo actual de la ciudad y estamos coordinando con la Pero CEPE yo no para que... entiendo algo. Dígame, ¿Y qué pasó con las tinas? mire, si usted ve las declaraciones en la administración pasada, las tinas iban a consumir 6% menos que las tinas viejas. O sea, las tinas Neo iban a consumir 6% menos que las tinas Panamax. Entonces, era así. Antes del 2015 se pasaban 36 barcos. Los 36 eran Panamax. Ahora se estaban pasando 36 barcos, pero la diferencia es que eran 26 Panamax, 10 Neopanamax. La realidad, profesor, es que se ha dado un tema con la salinización. O sea, la salinidad por medio de las tinas ha ido subiendo hacia el lago Y y eso no se advirtió cuando se hicieron los estudios. bueno, eso tendría que explicarlo los que tuvieron en ese proyecto. Lo que sí es una realidad es que la contramedida del canal es un proceso que se llama flouching, o sea, tienen que vaciar agua y la realidad es que el canal está consumiendo el agua por tema de los trasvasos que debió consumir dentro de los siguientes, qué sé yo, 30, 50 años. Y eso en un fenómeno del niño con menos precipitación pone presión en la operación. Sin embargo, eso no quiere decir que esto sea un problema del IDAN o del canal, es un problema de todos, que todos tenemos como país que ponerlo sobre la mesa, solucionarlo. Soluciones, profesor, corto, mediano y largo plazo. Corto plazo es lo que estamos haciendo, adecuando ahorro racional, uso racional del agua. Eso se hace a través del sistema comercial, midiendo, cortándosela a los que no la pagan, que normalmente es la que más lo desperdician, mejorando nuestra capacidad de reparación de fuga, mejorando nuestra optimización en las redes, que es parte de lo que estamos haciendo con el acompañamiento que tiene el IDAN. Es un proceso que demora mucho tiempo en hacerse, Mira, pero tenemos que hacerlo cuando porque usted me dijo beneficia al canal. tinas, ¿Ah? cuando me dijo tinas Panamax, me imagino se estaba refiriendo No, las tinas solamente son de las esclusas Neo. así es. Recuerde que las Las esclusas Neo, otras no para tienen están tinas. lo de los barcos grandes, tienen unas tinas laterales que son Que las nos tinas. dijeron a los Oh, panameños que eran la cosote, que iban a ahorrar agua, que ahora resulta que es que la salinización nos tiene jodido. bueno, Algo pasó ahí, algo falló ahí bueno, por lo visto. mire, es un fenómeno que se está estudiando. Lo que sí es cierto es que en los años niños como este hay una afectación y hay una cosa que no hay que confundir, profesor. Los estudios que hace el cuerpo de ingeniero, los estudios que tiene que ver el Canal de Panamá, tienen una proyección con línea base 2025 hasta el 2075, 50 años para adelante. Son decisiones que hay que tomar pronto, son decisiones que hay que, esto es un poco como, vísteme despacio que voy deprisa, o sea, hay que tomar las mejores decisiones, pero hay que en este momento buscar fuentes alternativas de agua para el canal para compensar sobre todo estos años que son temporadas Pero secas. fíjese Señor, algo, doctor Ducret, que el a mí me señor llama. Ducre tiene el WhatsApp alborotado, Ah, pero yo lo sé, siempre pasa. El doctor Ducret con el doctor Fábregas, cada vez que vienen, generan un alboroto en el WhatsApp. Pero bueno, porque una de las cosas antes que pregunte Gonzalo, aquí me dice el Merni Canalero, Mm. activo también dice, él tiene una reunión hoy, así dice aquí, Oh, él tiene una Mire, reunión hoy. hasta la agenda me la manejan. El director del IDAN con el administrador del canal
con el ministro del canal y con el asesor presidencial. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Digo yo, Mire, no sé. profesor, yo tengo que decirle para tranquilidad que desde que esto comenzó, yo por lo menos 2 veces al mes me reúno con con el administrador del canal y con el ministro Royo, porque cuando hablamos de la coordinación, el IDAN nunca ha tenido tanta coordinación con el canal como en este periodo. Y eso y además con mucha transparencia lo hacemos porque tenemos que buscar las soluciones necesarias, porque el canal es de todos, pero también de ahí toma agua el 60% de la población. Entonces, muchas veces se presentan argumentos que parecieran que fueran en contraposición y dan contra el canal. Y al final yo creo que todos queremos lo mismo. Al final la solución de hacer un embalse sobre el río Indio, yo creo que eso es una prioridad del país. ¿Me explico? O tomar agua del río Bayano o los embalses internos que van sobre el canal. Y probablemente, profesor, haya que hacerla todas. Lo que hay es que priorizar cuál se hace primero, cómo se hace y cuál es la ruta. Sobre todo, profesor, la ruta es importante, la forma es importante para que no vuelva a pasar lo que aquí acaba de pasar. O sea, todavía no hemos quitado los escombros de las calles, de los tranques, por un tema que se debió manejar mejor. Y no podemos equivocarnos para el embalse del río Indio y seguir una ruta inadecuada. Entonces, eso son parte de las conversaciones. Ayer, como vieron en público, el administrador tuvo con el presidente, con el ministro Arroyo, y la comunicación tiene que ser constante y fluida, que no sea publicada, que no salga en los medios. No quiere decir que no tengamos reuniones recurrentes y constantes, que es lo que debe ser, profesor. Doctor Duclet, el tema de la comunicación, pues, ya creo que mejor ni nos metemos en ese tema. Hablemos de un punto que es una realidad. Y con todo el respeto, se lo digo, obviamente, como calidad de invitado y como autoridad, y es, ¿por qué le tenemos miedo a decir es probable que haya racionamiento? Porque lo que está pasando en Panamá no es muy diferente de lo que está pasando en Colombia, en Ecuador y en los países de América Latina. Porque sí, usted puede decir, bueno, es que en el 2015 incluso se vivió un fenómeno del niño mucho peor. Es que todavía ni siquiera hemos entrado al fenómeno del niño y no sabemos qué tan fuerte o qué tan difícil va a ser manejarlo. ¿Por qué nos cuesta tanto decir, sí, ciudadanos de Panamá, nos tenemos que apretar el cinturón? Porque si no cuidamos el agua, vamos a tener que racionar. Entonces, ¿es un tema político o es un tema que usted cree que la gente no quiere que se le quite el agua? Bueno, yo, Gonzalo, y yo creo que debes ayudarnos más en esta labor. O sea, porque, y te adelanto algo que vamos a lanzarlo. O sea, y ayer Leonardo decía que no teníamos campaña y que no estamos preparados, pero ¿tú viste qué pasó ayer en la tarde, Leonardo, en la ciudad? ¿Qué pasó ayer en la tarde en la ciudad? Llovió. Llovió. Sí, Llovió. llovió, algo Pues tú llovió. no sacas Sorpresa, una pero llovió. campaña, tú no sacas una campaña de verano y de sequía, ustedes lo saben que trabajan en este mundo, porque todavía estamos en la época de transición, me explico, para que las campañas tengan efecto, tienes que estar en el verano. Ojo, todavía no estamos en el verano y todavía puede llover, ¿ves? Por lo menos hasta 1 de enero. El fenómeno del niño es que puede alargarse el verano hasta junio. Eso es lo que quiere decir. Y como te digo, Gonzalo, no es el primer fenómeno del niño. Te dije hace un rato que no es que no va a haber afectaciones y no va a haber molestias. Lo que yo trato de explicar es que en el caso, por eso te divido, el área transísmica, la que dependemos de los lagos, del resto del país. Para el resto del país nos estamos preparando fuertemente con fuentes subterráneas Claro, para pasar el fenómeno del niño. Pero en el área transísmica, Gonzalo, y yo sé que esto no es fácil de entender, cuando tú ves que el canal ha reducido los tránsitos, o comenzó a reducir los tránsitos, es porque el nivel del lago, el canal podría seguirlo bajando, hacer más restricción de calado, pero mantener el nivel de tránsito. El tema es que las potabilizadoras tienen un punto que de ahí para abajo no toman agua. claro. Por eso estamos ya preparando la adecuación de esas potabilizadoras. Cuando el canal
el gobierno y el IDAN dice que la prioridad es el agua potable, quiere decir que el canal está, como de hecho está, dispuesto a sacrificar tránsitos para no afectar el consumo de agua. Como nosotros dependemos de un lago, Gonzalo, en el área transísmica, mientras el lago tenga agua, no hay afectación a la población, por más fenómeno del niño que exista. Para eso existen los reservorios. Hombre, hay casos como viste en Chile, que se secó todo el reservorio que abastecía la capital en Uruguay. Leonardo lo conoce muy bien, pero eso también es porque habían actividades extractivas que llegaron a esa situación. Entonces, administrar los recursos hídricos es un equilibrio delicado que el canal lo maneja con mucha responsabilidad y con mucha coordinación y nosotros lo hacemos. ¿Qué podemos hacer nosotros, Gonzalo? Ahorrar agua, usarla racionalmente, no regar las matas con agua, porque si logramos conservar ese nivel del lago, mayormente vamos a tener agua para la población y más tránsitos para el canal, que eso nos conviene a todos. O sea, es un tema país, estamos hablando de lo mismo y lo que requerimos es conocer nuestro canal ampliado y hacerlo. Si te digo una cosa, estadísticamente, yo le saco agua al canal para darle a la población como la mitad de lo que se evapora, para que veas más o menos las Claro. proporciones. Es más, si nadie bebiera una gota de agua, yo no le sacara una gota al agua al canal, en este momento igual habría restricción de Ahora, tránsito. Juan Antonio, lo que Es me una suma interesaría, de consumos y eso es lo lo que que me hay. interesaría poder escuchar y conocer, porque usted dice que la campaña de comunicación arranca a partir de enero, es cuáles son los planes que tiene a cabo en la actualidad el IDAN para contrarrestar estas afectaciones que usted dice y que reconoce evidentemente por el clima que se pueden llegar a dar. ¿Cuáles son esos planes los cuales se van a empezar a hablar a partir de estos días? Mira, lo importante es que esos planes no deben aplicarse solamente para la época seca. Es una buena coyuntura para implementarlo, pero al final si esos planes permanecen en el tiempo nos da sostenibilidad, porque tampoco es que a nosotros como empresa nos sirve el despilfarro porque es costo. Y al final el IDAN tiene que tender a la rentabilidad porque nadie que no es rentable puede ser eficiente. Entonces, lo primero es fugas. O sea, tenemos que mejorar nuestro sistema para atender la fuga. Para eso estamos haciendo dos cosas. Mejorando la capacidad de reparar y poniendo plataformas para controlar mejor la fuga, georreferenciada, que uno vea dónde están las cuadrillas. O sea, y de verdad me gustaría invitarlos un día al IDAN para hacer inclusive un programa sobre todo lo que es la plataforma y la transformación digital que tiene el IDAN al respecto. Luego, la parte comercial es muy importante medirla y cobrarla, porque normalmente el que no la paga es el que la despilfarra. Hay un componente adicional que va a tomar más tiempo, aunque ya lo comenzamos, que son las redes. Tenemos que hacer redes nuevas. Por ejemplo, en Chilibre estamos haciendo 60 kilómetros de redes, como ustedes saben, en La Primavera, en Santa Cruz, en muchas otras partes. Estamos comenzando ahorita mismo alrededor de Cerro Patacón, lo que se llama Cunanega, redes nuevas. Pero hace falta más de 1.300 kilómetros de redes sobre la periferia urbana, que es una brecha que ha ido creciendo en 20 años porque son redes orgánicas, son tubos que se han ido pegando uno con el otro, que cuando les entra presión se rompen y da fuga. ¿Ve? Todo eso forma parte, obviamente hay una campaña mediática que arrancamos en enero sobre el uso racional del agua y sobre pedirle a todos que cooperemos para el uso racional del agua y el tema de las perforadoras, los equipos, mantenimiento en las potabilizadoras. O sea, es una matriz de cosas que venimos preparando desde el principio del año y vamos a estar implementando y vamos a estar anunciando y arrancando a partir de enero. Óigame, aquí hay un misilazo, Diga. un misil, dice el oyente. ¿Por qué el IDAN no cumple con utilizar el agua cruda de Alajuela a 190 pies? Sus bombas colapsan al llegar a 200 pies y se desaprovecha todo el agua que puede extraer. El canal ofreció arreglar la toma de agua de Alajuela, pero la corruptela del IDAN no dejó que se hicieran esos trabajos. ¿Qué pasó allí? Bueno,
le digo una cosa. Ese tema de los 190 pies del lago Alajuela fue una... No voy a entrar en el juicio de valor de la corruptela, porque además eso fue, de lo que están hablando, eso pasó hace como 8 años. O sea, de esa propuesta. Pero esa resolución que tiene como 16 años de trabajar a 190 pies fue una decisión que se tomó en el canal, sin tener en cuenta el diseño de la planta de Chilibre, que está funcionando desde los 80. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando ese cálculo se hizo, la ciudad tenía un consumo X. O sea, se lo voy a poner de una manera más gráfica. Chilibre tiene 10 bombas que mandan, 10 bombas de 2000 caballos que mandan agua a la ciudad. Cuando ese cálculo se hizo, que se podía llegar el nivel del lago Alajuela a 190 pies, Chilibre funcionaba con 7 bombas. Así que aunque bajara la eficiencia, uno prendía 2 bombas más y todavía cumplía con lo que requería en ese momento la ciudad, que eran más o menos 180 millones de galones. Hoy en día la ciudad está demandando 220 millones de galones al día. Chilibre funciona con las 10 bombas al día, 24/7. Es más, ahorita mismo tengo una ineficiencia en una de las bombas. Yo tengo problemas, gracias a Dios no veo a Flor por aquí, porque debo tener problemas ya por los lados de la casa de Flor. Milagro que no me ha llamado. Bueno, Pero, pero, eso mismo le pero dicen acá, que en Betania en estos momentos y en Villa de sí, la Muerte sí, 2 sí no lo hay tenemos, agua. porque hay una bomba que estamos cambiando porque nos bajó de eficiencia, porque Chilibre está al tope, o sea, Chilibre tiene 10 años de estar al 100%. Se necesita que entre Gamboa para que Chilibre coja un respiro. Se va a necesitar, y eso es parte de los estudios del canal, que entre Bayano para el crecimiento hacia el este se compense. Entonces, eso sí se tenía que haber planificado con mucho tiempo anterior. Volviendo al tema, profesor, ahorita estamos haciendo la adecuación y vamos a entrar, la vamos a tener ahora en el 2024, la adecuación para poder funcionar con menores niveles del agua a la Alajuela. Esa propuesta que usted dice del canal fue una propuesta que se dio hace como 8 años, pero era una propuesta además, tengo que decirle porque la vi, es que el canal le decía, yo te voy a construir una toma nueva y te voy a vender el agua cruda a ti, el IDAN. ¿Ah? Y sí, señor. Y eso fue lo que se dio, eso está escrito. Y el IDAN le dijo, obviamente no. Entonces, fue un tema de coordinación. Ya gracias a Dios tengo que decirle, con la administración actual del canal no hay ese problema. Hay comunicación y en este momento el IDAN va a hacer la inversión, porque el Estado no es que no tiene plata para adecuar su toma. El IDAN va a hacer la inversión para adecuar la toma, para funcionar a menores niveles y eso no quiere decir que Chilibre en este momento necesita otras alternativas, como Doctor, puede ser Gamboa y en el futuro Bayano, para bajar un poco la presión. No solo sobre la planta de Chilibre, sino también sobre el agua Alajuela. pero El agua Alajuela es el reservorio de backup, si sirve el anglicismo, para el lago Gatún, aunque es 10 veces más chico. mire, fíjese bien, doctor Lucret, y es que la gente piensa así y es una barbaridad. ¿Cómo, aquí dice un oyente, ¿no? ¿Cómo me pides que no riegue la planta con agua potable cuando veo en la calle una tubería rota? Así piensa la gente, ¿no? Como esto está roto, bueno, yo gasto también, malgasto el agua. Pero partiendo de ese hecho, aquí el profesor Leonardo y mi persona hemos estado en Israel y usted sabe que algo que no tiene Israel es agua dulce, ¿no? Ah, Es muy complicado conseguir agua dulce por un lago artificial o no en Israel. Y bueno, hay todo un proceso de desanalización del agua del mar hacia Israel, que es lo que de alguna u otra forma le provee el vital líquido, como dicen algunos, a la población israelí. ¿Qué tan difícil es que Panamá utilice esa tecnología, tomando en cuenta que estamos rodeados de océanos, de agua mm. salada? Te lo explico de esta manera, Gonzalo. ¿Tú sabes a cuánto tú pagas un metro cúbico de agua en tu casa en este momento? A nada, cuando debería No, no, pagarlo a no, lo que pero cuesta. sabes, pero es bueno que lo sepas. Tienes que ver la factura. ¿Cuánto pagas? Yo no pago absolutamente $5, $6, yo no sé cuánto pago. Exacto. Pagas a 20 centavos, a 20 centavos el metro cúbico. En Israel, ¿a cuánto crees que se paga? A 6.50 el metro cúbico. Entonces, Y eso, punto. pero doctor Ducret, eso está mal. O sea, cuando debemos pagar lo que cuestan las cosas. Porque así no, No, pero es que así no con un país, dolería.
con un país donde llueve casi 2 metros de agua dulce al año. Créeme que si en Israel lloviera lo que aquí llueve, allá no desalinizarían nada. Porque realmente cuando tú ves quienes desalinizan en el mundo, evidentemente los países árabes que tienen todo el petróleo para tener la energía necesaria y no tienen agua dulce, si tuvieran agua dulce no lo hicieran. Israel, ahora Barcelona, porque si Barcelona sí tiene un reto muy duro de agua, y algunas islas del Mediterráneo. El resto de Europa, nadie desaliniza agua. O sea, todo el mundo usa las fuentes superficiales, los ríos, agua subterránea. O sea, en la escala de lo que se llama, en la economía de escala o la escala de lo que los costos, o sea, lo primero, si tú tienes un lago como tenemos nosotros, esa es la forma de utilizar agua cruda. Ríos grandes, después agua subterránea y por último, cuando no tienes más nada, es desalinizar, porque desalinizar no solo es muy caro, es un mantenimiento complicado porque usas una membrana muy complicada y además causa impacto ambiental, porque no te creas que la sal que tú le quitas al agua desaparece, o sea, donde las botas causa un impacto. Entonces, Claro, pero realmente Panamá tiene la cantidad de agua necesaria, inclusive, te lo reafirmo, para el canal y para la población. Lo que tenemos es que llegar a consensos nacionales para, ya sea hacer el embalse del río Indio, acceder al embalse del lago Bayano, que es casi tan grande como el lago Gatún, y tomar las decisiones para darle sostenibilidad al A ver, sistema. Y eso pero lo hay podemos algo ahí, hacer y profesor. no debe haber mayor problema en Pero, hacerlo. doctor Ducret, fíjese algo, y yo sé que me van a caer encima algunos oyentes, pero no se justifica, no es justo para con el país que paguemos 20 centavos por metro cúbico en pan. No se justifica, no se justifica. Está ultra subsidiada el agua, cuando es un recurso que muchos países están peleando por tener y porque todos los analistas lo dicen, y Leonardo lo mencionó esta semana, las futuras guerras se darán por agua. La pregunta es, ¿por qué no aumentar el costo del agua para que nos duela más en el bolsillo a la hora de desperdiciarla como la desperdiciamos? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonardo. Nosotros, y yo voy a dejar una estructuración tarifaria, obviamente no implementada porque ya el tiempo no lo da, pero tenemos que tener una estructura tarifaria para que podamos castigar el despilfarro o incentivar el buen uso del agua. Eh, yo creo que si me preguntas, nosotros, es más, te pongo un ejemplo, Uruguay y no es porque esté Leonardo acá, pero es el que más se compara con el sistema de Panamá, creo que anda por 65 centavos el metro cúbico. Y es equilibrado, eso es más o menos el valor a apuntar. Hombre, es un tema de política pública. Si yo te pregunto cuánto tú pagas por montarte al metro, que es un sistema de primer mundo, y probablemente yo te saco los cálculos, cuidado que no pago ni la electricidad del metro. O sea, cada gobierno tiene una política pública porque lo importante es sincerar el costo y determinar quién paga cada parte del boleto. Y tener una tarifa que vaya estructurada para incentivar el ahorro. De eso hay muchos ejemplos en América. Colombia maneja los estratos, pero los estratos más que apuntar al buen uso, apuntan a un subsidio cruzado entre capas socioeconómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las capas de menor ingreso les cobran agua prácticamente o les cobran agua subsidiada y las capas más altas les cobran ahora el sobreprecio para hacer al final un equilibrio. Al final lo que sí es cierto, y eso es un tema que tengo que decírtelo con sinceridad, es una labor pendiente porque sí es importante tener una estructura tarifaria para incentivar el buen uso del agua. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. ahora estoy interpretando lo que escucho de Juan Antonio Ducre en la mañana de hoy, que hay una proclividad de la gestión de aguas por parte del IDAM, por parte del canal, por parte del Ejecutivo, no sé cuántas otras instancias del Estado están involucradas en el tema. Estoy percibiendo que se están inclinando por Bayano, por la opción de Bayano, o sea, echar a andar esa opción primero y ya le corresponderá a las otras administraciones
el otro tema de Río Indy. Y ahora el administrador Ricaurte Vázquez habla de por lo menos 10 embalses. ¿Esa interpretación que estoy haciendo es correcta? Mire, no, no es correcta. Es más, si usted me pregunta a mí, como técnico, después de haber leído los estudios del cuerpo de ingeniero y tener en vista las opciones, yo me inclinaría por Río Indio como primera opción, porque Bayano es un embalse que ya tenemos, es un embalse que ya existe. ¿Me explico? Y Río Indio es una fuente alterna que está muy cerca del canal y que quedó pendiente. Y hay que decir que quedó pendiente porque los límites de la cuenca se movieron para poder hacer la ampliación del canal, porque la administración en ese momento del canal propuso como alternativa externa las tinas ahorradoras. O sea, digamos las cosas como son. Sin embargo, profesor, para hacer un proyecto no es solamente un tema de viabilidad técnica. Río Indio tiene una viabilidad técnica hiperestudiada, o sea, al milímetro. Es más, Río Indio no piensa que es una alternativa, no. Hay muchas alternativas de Río Indio Alto, Río Indio Medio, hacer varios embalses uno detrás del otro más pequeño para tener menos impacto, hacer uno más grande. O sea, hay muchas alternativas que cuando uno habla de Río Indio es utilizar la cuenca del río Indio para poder hacer un trasvase de agua hacia el canal de Panamá. Sin embargo, profesor, las viabilidades técnicas están, las viabilidades económicas también lo están, porque es un proyecto que se paga evidentemente solamente con la merma que estamos teniendo en este momento de tránsito, se pagaría un proyecto como ese sin ningún problema. Pero falta la viabilidad social, falta la viabilidad política, profesor. No podemos ignorar lo que nos acaba de pasar. Usted vio la gente que estaba trancando en los cuartos altos durante todo este tiempo que tuvimos el problema de la minera. Era el comité contra los embalses de los campesinos de Río Indio. Sí, así es. Entonces, cuidado, cuidado con la forma. Falta la viabilidad legal. Existe una ley que prohíbe los embalses para el tercer juego de esclusas. Existe, esa ley está ahí, está vigente. Habría que derogarla, habría que modificarla. Existe una ley que movió los límites de la cuenca, que habría que hacer otra ley para mover de nuevo los límites de la cuenca. ¿Y quién tendría que hacer esa ley? La asamblea actual, profesor. Ahorita mismo no estamos ni en periodo. Entonces, cuidado con eso. O sea, aquí lo que no puede haber es una sensación de que el gobierno quiera hacer Bayano. Eso no es cierto. Bayano es una alternativa que la tenemos, es una alternativa externa. Pero definitivamente, hasta ahora la postura es que, hey, vamos a coordinar, vamos a hacer una hoja de ruta, vamos a hacer consenso y concertación, porque usted sabe y yo sabemos que donde uno lanza un proyecto, va a salir gente que diga que hasta esto tiene que ir a referéndum. Es correcto. Mucho, mucho cuidado. O sea, lo que le digo, profesor, y se lo subrayo, yo a título personal, yo creo que Río Indio es el proyecto, pero tenemos que hacer una hoja de ruta porque si no aprendimos de lo que nos acaba de pasar, vamos a seguir cometiendo los Bien, mismos errores. con ese panorama quiero, los últimos minutos que nos quedan, don Juan Antonio Ducre, ¿qué pasa con las potabilizadoras que están del lado oeste? Que creo que son dos. Tenemos en el lado del oeste, tenemos Mendoza, tenemos Laguna Alta y va a entrar en un futuro la de Arraiján. Todas esas potabilizadoras, en este momento, la que funciona al nivel, o sea, la que para al nivel más alto, por decirlo así, 79.5 pies, es Laguna Alta. Entonces, la ampliación de Mendoza, que es un proyecto que esa potabilizadora de la CPI y es un proyecto que está haciendo la CPI, incluye el poder adecuar la toma para que pueda manejar hasta 76 pies del lago. La Laguna Alta, ya estamos trabajando para adecuar la toma para que pueda también manejar a 76 pies. Del otro lado tenemos Sabanita, que ya está adecuada. Gamboa va a estar adecuada y el diseño de lo que es Arraiján va a estar adecuado. Si nosotros logramos cambiar, como le digo, ese límite del 79.5 pies del nivel del lago Gatún y poderlo manejar a 76, ahí sí,
Gatún es 10 veces más grande que la Alajuela. Cada pie representa muchos, pero muchos tránsitos. Y eso puede darle mucho más optimización al canal. Va a quedar todavía con restricción de calado, pero no va a pegar tránsito. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad, los 36 barcos al día que pasan, se pueden mantener y se les dice, hey, trae menos carga para que el barco se hunda menos porque el agua está un poco más abajo, pero puedes mantener la cadencia de los tránsitos. Ese es un proyecto que se está viendo con la CP y se está avanzando y lo vamos a hacer, tanto la CP como el IDAN. Mire, el estudio del cuerpo de ingenieros al final lo que tiene son muchas análisis de muchas alternativas y se dividen al final en lo que tiene que hacer la CP, como el tema de los trasvases cruzados, que ya lo están haciendo, lo que tiene que hacer el IDAN, adecuación de las tomas, el tema de la fuga, hacer vallano es parte de la solución para quitarle presión al agua a las huelas. Ya nosotros estamos iniciando ya la ingeniería para dejarle al siguiente, ojalá podamos dejarle inclusive el financiamiento para que el siguiente gobierno licite vallano y lo haga, arreglar la fuga, planificar el tema de las redes nuevas. Todo eso lo estamos haciendo dentro del IDAN. Y hay una tercera que, y subrayo eso y termino con eso, que es una decisión nacional del gobierno y la CP. ¿Cuál va a ser la alternativa de una fuente nueva? Ya sea el río Indio, ya sea Bayano, pero esa no es una decisión de la CP, porque ninguna de las dos en este momento está dentro de la cuenca. Es una decisión del Estado panameño, del gobierno, de la CP y de Dice, todo. Y eso es lo que hay que consensuar. dice un oyente que parece que no lo quiere mucho, dice, pero si Ducre no ha podido con la potabilizadora de Tolé, ¿cómo va a poder con el IDAN? ¿Qué es lo que pasó en Tolé? No sé qué pasó en Tolé. Ahorita mismo en Tolé estamos funcionando. Lo que sí le digo es que Tolé, sí estamos, vamos a tener una licitación. Es una potabilizadora viejita, hay que hacerle un overhaul grande, lo estamos ya planificando. Pero le digo una cosa, en Tolé que nos pega mucho, no solo en Tolé, en el interior. Yo un día llegué a Tolé y había en 70 días 35 apagones y por supuesto motores quemados. La calidad de energía eléctrica para esa área es muy mala, nos afecta mucho y definitivamente que la potabilizadora de Toledo, una potabilizadora pequeña, merece una inversión y ya eso está en planificación. Juan Pero Antonio, aquí no le quito hablando, la razón de estar bravo porque si el servicio no es continuo, tienes todo el derecho a hablando querer. del interior del país, me preguntan por el proyecto, la financiación del proyecto de saneamiento de David. ¿Qué Eh, maneja el plan sobre eso? Estamos en ese momento trabajando eso con el Ministerio de Economía y Finanzas, no solamente el saneamiento de David, estamos hablando de Arraiján, Gamboa, Sabanita, o sea, todos los proyectos grandes tuvieron exactamente el mismo reto, no tenían un financiamiento para ser construidos. Entonces han dependido de las transferencias de los fondos de los ingresos fiscales del Estado y eso los ha impactado. Nosotros estamos trabajando en este momento conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas en una opción para poder tener el financiamiento y que se terminen los proyectos de manera adecuada, ¿ve? Y no dejar esa carga al siguiente gobierno de seguir entregando proyectos que no tienen una... Cuando le digo esto, es que si usted ve, por ejemplo, saneamiento de la bahía, todo se ha hecho con préstamo, préstamo del BID, préstamo de la CAF, préstamo, o sea, no se licitó en base al ingreso fiscal del gobierno, sino con un financiamiento detrás. En el IDAN, lastimosamente, eso no fue así. Entonces tú dependes al final de lo que hablabas al principio, que estaba esperando a ver si me mencionaba cuánto me dejaron en el IDAN y me quedé esperando, no lo mencionaste en la lista, porque al final tú dependes de eso que tú acabas de decir. Al final de cómo se reparte según el déficit fiscal las asignaciones presupuestarias en base al ingreso fiscal del Estado. Y si el ingreso fiscal del Estado no es suficiente, no tienes la plata suficiente para avanzar los proyectos de manera oportuna. Si el proyecto tiene financiamiento, como de hecho todos los que estamos haciendo ahora, o sea, tanto lo que estamos haciendo con el préstamo del BID para el acompañamiento, como los proyectos 50 y 50 que estamos haciendo, vienen con financiamiento. Entonces, en el caso de David, en el caso de Arraiján, en el caso de Gamboa y en el caso de Da Sabanita, tenemos que buscar una opción porque todavía los compromisos son muy altos para poder terminar los proyectos.
Anillo Eso, hidráulico de Caimitillo en Panamá Norte y también preguntan por la estación de Vía Lucre que ya va para 2 meses botando agua y hay que abrir para buscar, dicen. esos son en CONADES. Los anillos y eso está en CONADES. En la estación de Villalucre, si hay una fuga, la mando a ver inmediatamente y con mucho gusto. Ella, Dice, sí. diga, Dice Fernando. el mensaje, voy a dar más detalles de lo Vía Lucre. Pregúntale por qué no van cuadrillas y dice, y bajando las 500 más adelante de la escuela Severino Hernández, tiene años de estos porque está bajo estacionamiento de las casas, así ahorramos. Pero habla todo sobre, leo textualmente el chat y habla todo sobre la estación de Vía Lucre, que va para 2 meses botando agua, dice. Ok, voy a verificar. Normalmente cuando es así, nosotros trabajamos sobre el número de reporte y sí te digo, por eso parte del plan, que era lo que te mencionaba, es que vamos a quintuplicar nuestra capacidad de atender fugas dentro de las calles, porque es bien importante en eso, optimizar. Sí le digo una cosa, profesor, después de que ahorremos todo lo que tengamos que ahorrar es como medio exclusaje. Sea, no es la solución No es la del solución problema del completa. canal, pero sí es la solución del problema del IDAN. Así que de hecho sí lo tenemos que hacer y vamos a hacerlo, o sea, en eso estamos. Al final de la historia, cuando ya quedan 5 meses de gestión, si un tipo como Milei llegara a ser presidente de Panamá, Juan Antonio, en el tema del agua, una de las cosas que haría pareciera que es desaparecer todas estas instituciones que hay que giran en torno al agua y crear una sola, porque obviamente está el IDAN, está la autoridad de agua, está, bueno, el canal es parte de la historia de una manera u otra, está el Ministerio de Ambiente, que de una manera tiene que ver con, o sea, será difícil constituir un ente rector que administre, nadie administra mejor el agua, me dijeron los expertos, que Holanda, nadie dice, el país que mejor administra temas de recursos de agua es Holanda. O sea, ¿será posible tener una sola institución que administre toda esta historia por un país tan pequeño como el nuestro? Mira, siempre es importante que haya un rector, que haya un regulador, uno solo, y puedes incluir y puedes tener varias prestadoras del servicio o empresas públicas de servicio. De hecho, el agua, cuando es eficiente, se administra por cuenca o por mancomunidad de cuenca o por las municipalidades amarradas. O sea, si tú vas a Estados Unidos, es por counties o por condados o por municipalidades. Si vas a Colombia, el agua está descentralizada también. Obviamente tiene que haber un equilibrio entre economía de escala, más de 100.000 personas, y cuenca para poderla administrar bien. Yo creo que la discusión, es más, yo quisiera, mi ley hay que ver, al final, hay que esperar un año a ver realmente qué va a poder hacer y qué no va a poder No, hacer. no, Sí. al ritmo que va, no sé si llega el año. Dice Eduardo, Pero lo que sí es cierto, profesor, es que yo creo que ya es tiempo de revisar el modelo y por eso a eso me no se refiero. necesita privatizar el IDAM para eso, pero No, sí se no, pero necesita hacer un modelo donde funcionemos cada vez de manera más eficiente. Y mire, eso a es mí parte. aquí me recuerda a Linjuén, Eduardo. El MINSA y los acueductos rurales, los municipios, el de Portovero, por ejemplo, la ACP, el IDAN, Conaguas, acueductos rurales, creo que las bananeras. Y acá me recuerda también CONADES. eh, o sea, es como muchas manos en un plato solo sirven de arrebato. Bueno, por eso que para mí es muy importante el enfoque del IDAN como empresa pública de servicio que tiene sus clientes, que le factura a sus clientes y que tiene que mejorar su servicio en esas áreas. Como modelo, los acueductos rurales es un modelo distinto. Si uno trata de que el IDAN encima maneje los acueductos rurales, podemos tener un problema aún mayor. Yo pienso que cada área funcional tiene que fortalecerse en debida forma y funcionar en debida forma. Entonces, pero es una discusión política, profesor. Yo creo que es una discusión que se debe plantear políticamente y escoger el modelo que más le conviene al país. En este momento, lo que sí le reafirmo es que sí hay un plan de transformación en el IDAN, de transformación tanto de empresa, una reingeniería de empresa, como de transformación digital que soporta esa reingeniería.
Y eso yo creo que se va a ver y es un proceso que Dios primero esperamos que el siguiente gobierno funcione porque al final el IDAN se debe a sus clientes. Juan Antonio, Privatizar o no, yo le pregunto si las empresas privadas, las distribuidoras privadas brindan un mejor servicio que el IDAN y probablemente hay más incidencias, más, y se lo puedo mostrar estadísticamente, más incidencia de corte en el oeste de electricidad que de agua. Entonces, cuidado. Entonces, no le digo que lo privado o lo público sea lo mejor. Al final hay que ser eficiente independientemente del modelo que uno esté gestionando. ya para cerrar, ¿cómo a 6 meses de finalizar su administración al frente del IDAN, la administración Cortizo que lo tiene usted al frente del IDAN, ¿cómo evalúa cómo usted deja el IDAN o cómo va a dejar el IDAN a partir del próximo mes de julio del año que viene? Mira, la evaluación no las harán con el tiempo. Normalmente la evaluación se hace después de que uno sale. Lo que sí te digo es que yo prefiero enseñártelo. Por eso quiero invitarte para que lo evalúes tú. Nosotros estamos dejando un IDAN transformado digitalmente, con mucha tecnología. Va a estar muy fortalecido en lo que son las reparaciones de fugas en las calles, todas las potabilizadoras con mantenimiento. Vamos a dejarlo con una dirección de mantenimiento nueva y reestructurada. Chilibre, por eso quiero que vayas el jueves a las 10 de la mañana para que veas lo que estamos haciendo en Chilibre. O sea, lo vamos a dejar bombas nuevas, o sea, las bombas de Chilibre tenían 30 años, además de que están trabajando al 100%, me están llegando bombas nuevas para instalar en Chilibre, mucho mantenimiento para bajar los temas de la discontinuidad. Eso sí, con muchos retos todavía, Leonardo, con mucho por hacer una brecha social que no es causada por el IDAN, sino por el crecimiento informal que requiere más de 1.500 kilómetros de redes nuevas, pero lo vamos a dejar planificado con la ingeniería básica, vamos a buscar los financiamientos. La idea es que el siguiente gobierno pueda seguir una hoja de ruta y sobre todo un plan maestro que vamos a dejar hecho, eso está dentro del alcance del acompañamiento y un plan de negocio para el IDAN para que tienda a la sostenibilidad. O sea, vamos a dejarlo mucho avanzado. Ojalá yo te pudiera decir que lo vamos a dejar terminado, pero eso no te lo va a poder decir nadie porque esto es dinámico y las ciudades siguen creciendo. Lo importante es entregar un IDAN mejor del que encontramos y eso con seguridad creo que sí lo vamos a lograr. ¿El IDAN cambia en julio o en octubre? Me hacen aquí la pregunta Mira, el 1 de julio inicia el proceso de selección. Hay que llamar a una junta directiva, se llama una convocatoria, se presentan. El director del IDAN, poca gente lo sabe, no es de dedo, como a veces los diputados les gusta decir. Es un concurso. Es un concurso público donde tú presentas tu currículum, la junta directiva lo evalúa, va a una terna y al final el presidente elige y va a la asamblea y se ratifica. Ese proceso normalmente toma como hasta mediados de septiembre del 2024. Es lo que esperamos. Bueno, seguiremos informando. A Esperaremos el la orden, reportaje del profesor. señor Leonardo Grisman desde Chilibre. No, y usted también, profe, y Gonzalo, para que sepa qué hay después para que sepa qué hay después de Chilibre para allá. Y yo no sé si ha No, no, pasado por no la sabe ni dónde carretera queda vieja de Chilibre, él Colón. lo ha ido mencionado, pero no sabe ni dónde queda. Él no ha ido por la carretera vieja de Colón nunca. No, no, no sabe eso. No sabe eso. Bueno, Antonio, Pero es muchas bonito. gracias. Muy Yo amable. creo que se sorprendería, Gonzalo, si nos acompaña, te sorprendería porque una cosa es hablarlo aquí y otra cosa ver es el tamaño de esa planta y lo que maneja. Eso es No, pero es impresionante. cierto, hay que llevarlo por la ruta vieja, por la carretera vieja, para que vea cómo los gringos hicieron esas calles y todo lo demás, y lo de la Sí, arboleda que hay, y cómo sí. ahora los panameños no la quieren ampliar. No, hay toda una historia ahí. Hasta luego, profe. Gracias. Y no Gracias. nos vemos. Feliz Navidad a todos ustedes, a los oyentes y a Flor, que está de vacaciones. Para Está de vacaciones. vacaciones, para vacaciones. Listo. Saludos a todos. Gracias, Juan Antonio. Chao. Hasta luego.